Estamos de regreso en Legados y Tesoros, el programa que está interesante, pero a más no poder. Estábamos platicando de los impuestos y todo lo demás. Vamos a dejarlo por ahí, para continuar, ¿no? Bueno, Tomás, por favor. Retomando lo que decíamos antes del corte, mientras en el seno de estas sociedades mineras empezaban a darse estas contradicciones que estaban lacerando el nivel de vida de los operarios y de toda la población asociada, porque no solamente está vinculado a la minería el que se mete a la mina y está ahí 2 jornadas y luego sale, sino que es todo un sistema de vasos comunicantes, porque sale el operario, le pagan su raya, va, habíamos mencionado el día de ayer que en algunas minas pagaban en efectivo y en otras minas seguían pagando por partido o pagaban en especie. Bueno, en las que pagaban con raya, ya les habían habilitado ciertas tiendas, ciertas pulperías en las inmediaciones de los reales menores que existían en los alrededores de esta ciudad, donde se les daban precios condicionados, donde más o menos adquirían todos sus insumos básicos. Pero también proliferaba un sistema económico que podríamos llamarle hormiga, en el cual, cuando no había circulante disponible, cuando no había metálico disponible, los tenderos elaboraban una especie de fichitas de madera o de otro material portátil, hasta piedritas con algún garabato, que se convertían en pseudomonedas. Así llegaba el operario, ya sea con su dinero, con sus pocos reales que ganaba, o llegaba con su costal de trigo o de maíz y lo cambiaba por un puñito de estas pseudomonedas. De hecho, hay un excelente trabajo del doctor Ruggiero Romano, que en paz descanse, de la época de la década de los 90, que se llama Monedas y Pseudomonedas. Sí, así es. Donde nos habla de este fabuloso mundo de la economía informal y semimonetizada que imperaba en el Imperio Español durante el siglo XVIII. Guanajuato no fue la excepción, una ciudad tan densamente poblada que tenía entre 55,000 y 70,000 habitantes. Son estimados porque no existe un censo confiable, ni siquiera ni el censo de Fuenclara de 1742, ni el censo ordenado por el virrey en 1792 son confiables, porque la población tiene mucha movilidad. Sí. ¿Sí? Sí. Así que podríamos trabajar con estimados. Incluso hay autores como Antonio Murel, que es un capitán español que visita la ciudad entre 1795 y 1798, que hace una estimación que algunos autores modernos han considerado muy exagerada. Porque ronda la cifra cercana a los 100,000 habitantes, ¿sí? Mucho más de lo que tiene ahora. Sí. Pero bueno, nosotros optamos por una cifra intermedia más apegada a la realidad. Bueno, entonces esta gente pues se manejaba en su vida cotidiana con esta economía que han llamado economía natural. Una economía que depende del intercambio de cosas, el trueque de cosas, pero que en ciertos momentos tiene puntos de contacto con la economía monetizada. Esto nos remite a un ejemplo que nos manejaban hace muchos años en la maestría, de que en ciertas regiones de Perú y de Bolivia, en las regiones cocaleras, a los trabajadores se les paga con una bolsa de hojas de coca. Entonces ellos van a la tienda, en la tienda dan un puñito y les de hojas de coca y les dan una bolsa con papas, aceite, ropa, incluso zapatos. Pero el único punto de esta economía natural que roza con la monetizada es cuando tienen que desplazarse a su lugar de origen. Tienen que tomar un camión y el chofer viene de Lima o de alguna otra ciudad grande y a él no le interesa que te paguen con hojas de coca. Él quiere monedas porque tiene que comprar gasolina o diésel. ¿Con monedas? ¿Sí? Ese es su único punto de contacto. Bueno, en la vida cotidiana de la ciudad de Guanajuato a finales del siglo XVIII ocurría prácticamente lo mismo. En algún punto de contacto se requerían monedas de 2 reales, que me parece que era la moneda de más baja denominación cuando había disponibles, porque se tenía que comprar, no sé, cera o algunas botas, pero el resto de las necesidades eran cubiertas con intercambio, incluso entre las familias linajudas. ¿Sí? Sí. Mandaban a sus sirvientes, a que fueran a la pulpería y adquirieran la compra de la quincena o la compra del mes. Sí. Y en algún momento tenían que recurrir a eso.
Sí, bueno, mientras se está dando esta vida tan compleja en las entrañas de esta ciudad tan laberíntica, pues los grandes empresarios mineros prosperaban. Algunos de tal manera que incluso se pudieron comprar sus títulos nobiliarios. Primero el Marqués de San Clemente, luego el Marqués de Rayas, que en virtud de las bonanzas que sufrieron sus empresas y la conexión que hicieron con la adquisición de haciendas agroganaderas y de fundiciones y de haciendas de beneficio, lograron reunir el capital suficiente para hacer un servicio a la corona, y en pago a eso el rey les otorgaba un título de nobleza. Ya no tenían que combatir en las guerras ni demostrar su valía contra los moros ni contra los herejes, pero con un poco de dinero se podía conseguir un título. Lo mismo ocurrió con Antonio de Obregón, ¿sí? En su asociación con Otero, lograron sacar de la mediocridad a las minas en Valenciana, y al beneficiarse de esta reforma fiscal y de las concesiones que otorgaba la corona a los grandes productores, consiguieron la suficiente plata para poder adquirir, al menos en el caso de Obregón, el título de conde de la Valenciana. Que en su caso pues sí tuvo sucesor. Bueno, en estas tres familias sí hubo sucesores, que con la época de la independencia se va a interrumpir. Y además tuvimos otras dos casas nobiliarias asociadas a Valenciana, Rull y el conde de Pérez Gálvez, que si la memoria no me falla, a pesar de mis años, me parece que se matrimoniaron con las hijas del primer conde, ¿sí? Y que al menos en el caso de Pérez Gálvez, pues va a encontrar una gloriosa muerte durante las guerras de independencia, me parece que en el sitio de Cuautla, ¿sí? Pero bueno, mientras esta gente tiene el suficiente, y otras familias en otros lugares de la Nueva España tienen el suficiente dinero para comprar sus títulos de nobleza y encumbrarse y tener su escudo, pues la vida social de la gente de a pie pues experimenta cambios negativos. Hemos hablado hasta este momento de los operarios mineros, de las señoras que vendían comida en la vía pública, de las prostitutas, de los vagos que rondaban y pululaban, eran legión en estos benditos callejones de esta ciudad de pocas calles. Por ahí, ¿sí? Por ahí bueno, cuando hablamos y cuando revisamos los documentos del tumulto de 1767, se nos presenta todo un universo social que incluso ha permitido, a través de los documentos de los procesos que se realizaron, ha permitido establecer todo un mapa, toda una geografía de lugares. Incluso, bueno, está mal que lo diga, ¿no? Pero en el 2000 mi esposa hizo un trabajo sobre las mujeres a los márgenes de la sociedad en esta época del siglo XVIII, y era muy curioso cómo en el mapa de Rosuela, al ir leyendo los procesos, iba marcando dónde estaban los lupanares, dónde estaban las casas de juego, todos los lugares donde declaraban los detenidos. Es que yo no participé en el tumulto porque yo estaba en ese momento en la casa de la cantadora, o estaba en la casa de la barranca, o estaba jugando al tresillo en tal lugar, o estaba ahí en la calle del Truco, o que estaba liando tabaco en mi casa. Todo el mundo estaba trabajando o estaba ocupado en una mesa de juego, nadie estaba en el tumulto, o estaba en el tálamo con alguna daifa, pero nadie participó en el tumulto, nadie robó, nadie violó, nadie quemó, ¿sí? Y eso permitió hacer un mapa. Afortunadamente se publicó en una de las revistas de la universidad este artículo, que es muy ilustrativo porque nos muestra cómo las mujeres que vivían a los márgenes de la sociedad, porque eran mujeres de los grupos subalternos, eran las que movían la economía doméstica, ¿sí? Ajenas a los oropeles y a los títulos nobiliarios y a la hidalguía de estos nobles de utilería que tuvimos en la ciudad de Guanajuato, ¿sí? Esta gente, hemos hablado de esta gente, cómo los cambios económicos los afectaron, ¿sí? Cómo los barreteros, los barrenadores, pues cada vez veían más castigados sus ingresos, ¿sí? Mientras el patrón se engordaba, los que arriesgaban la vida al interior de la mina, pues cada vez ganaban menos, ¿sí? Y esto va generando cierto resquemor, va sumando agravios, ¿sí? Si a esto le sumamos que en el mismo periodo, en el campo, la situación todavía es peor. Es peor. John Tutino, en su trabajo, en su obra brillante que se llama De la insurrección a la revolución, él explica, la tesis principal de su trabajo es explicar cómo precisamente en esta región, que ahora llaman Bajío,
se va a gestar o va a ser posible que se geste el primer movimiento de independencia. ¿Sí? Él explica que a través de 3 causas. Primero, que se pierde la autonomía alimentaria con la introducción de la economía monetizada. Antes la gente trabajaba en el campo y se le pagaba con grano. Sí. Y así se cayera el mundo, Ellos o llegaran los británicos a la costa, la comida estaba asegurada y el mundo podía moverse, hundirse o desaparecer, pero ellos tenían su comida y podían intercambiarla por otras cosas. Lo fundamental. 2. Con la economía monetizada se restringe la autonomía de movimiento. Antes, a la gente que trabajaba en las minas o trabajaba en las haciendas, si el patrón les hacía una mala cara o no les pagaba o todo eso, simple y sencillamente anochecían pero no amanecían. Tomaban su mujer, tomaban sus hijos, tomaban sus bártulos y se iban a otro lado a buscar fortuna. ¿Sí? Pero con la economía monetizada comienza una mala práctica de los patrones. Siempre se ha dicho que endeudaban a los operarios para obligarlos para retenerlos. Era precisamente lo contrario. El patrón siempre procuraba quedarles a deber para obligarlos a quedarse. O sea, si yo como peón de una hacienda, el patrón me debe, pues yo no le voy a regalar mi dinero. No me voy. Me armo de paciencia y no me voy. Sí, aguanto sus malos tratos, pero me espero hasta que me paguen. Y otra causa es que ya tenemos la cuestión de la alimentación, la cuestión del movimiento, la cuestión de la reforma fiscal también nos afectó, pero en un sentido muy perverso y siniestro. A estas alturas del siglo XVIII, la mayor parte de la población del campo está tan mezclada que ya es difícil distinguir, bueno, y no se diga también en las ciudades, ¿no? Ya es imposible prácticamente distinguir quién es indio, quién es mulato, quién es mestizo, quién es de color cocho, quién es lo que sea. En esta sociedad tan fragmentada, tan mezclada, ya es difícil, todo el mundo se viste como español, es decir, todo el mundo trae pantalón, aunque traigan guaraches, traen pantalón. Algunos que no son tan morenos se asumen como españoles y por lo tanto no pagan tributo, aunque sean mulatos. A partir de 1772, con el virrey Bucareli, se realiza una reforma fiscal que afecta a los pobres. Y se ordena, y esta reforma fiscal fue ordenada después del concienzudo análisis social y económico que hizo el visitador Gálvez entre 1766 y 1771. En esos años gozó de una inmunidad, de una libertad plenipotenciaria para poder analizar cada región de la Nueva España. Lo hizo a conciencia, regresa a la península, entrega su informe ante el Ministerio de Indias y a partir de ahí se toman decisiones. Una de ellas va a conducir a que se haga una retasación de la población. Y aunque te me vistas como español, eres indio y a partir de mañana vas a tener que utilizar ropa de manta. Tú eres mulato, aunque estés muy clarito en la piel, pero vas a pagar tus impuestos, tu tributo de vasallaje. Igual, porque compartían ese desdichado destino, ¿no? Tanto la población india como la población mulata tenía que pagar su tributo de vasallaje. Los que estaban exentos eran todos los españoles y la mayor parte de la población mestiza, aunque el término mestizo es un tanto impreciso y vago a esta altura, porque toda la población está mezclada. Claro. ¿Sí? Y este tipo de medidas van a originar que en el campo, específicamente en el campo, las condiciones de sobrevivencia se hagan cada vez más intolerables. Si a eso le sumamos las sequías, como la de 1749, la de 1784, pues la gente iba acumulando esos agravios. Por eso cuando llegamos al verano de 1809 y nuevamente hay otra sequía, ¿sí? A esta gente del campo y a la gente de las ciudades no les interesaba un comino que los franceses hayan invadido España en 1808 o que el rey estuviera prisionero. No les interesaba porque no era algo útil en sus vidas. Le tenían una veneración como se la tenía, bueno, no es comparable, pero a Dios y el rey. Pero el rey era una figura tan difusa, tan lejana. Ni lo conocía. Cuando un cura de la Congregación de Dolores les hace el llamado de que se levanten en armas y apoyen su movimiento para liberar la patria que está siendo mancillada por los franceses y que estos franceses son ayudados por un grupo de gachupines díscolos, la gente dice, bueno, sí, pero ¿y qué más? Vamos a tomar más alimentos, vamos a saquear las haciendas. La mención de que se iban a apropiar de los bienes
de los españoles díscolos peninsulares, de los gachupines. Sí. Fue el resorte que impulsó a esta población que ya tenía bastantes agravios en la espalda y que apoyó de manera incondicional, con una fe ciega, a un ministro de Dios para emprender era una especie de cruzada. Liberar al reino de los franceses, que era lo que menos les importaba, liberar a su estómago del hambre, que era lo más importante. Como dice Eric Van Jong, las cuestiones de panza son las más importantes en este momento. ¿Sí? Esto va a explicar muchas cosas que permiten, bueno, por qué aquí en esta región inicia el movimiento de independencia. Bien, amigos, vamos a una breve pausa y vamos a apretar el gatillo de aquel rifle o de aquel mosquetón que propulsa completamente o es un detonante claro de este gran movimiento de 1810. Regresamos, amigos. Genial.